Hola amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Nuevamente por acá con su amigo, su servidor, Leonardo Igor, a través de este canal, Tiempo Finales 76. Espero que se encuentren bien y bueno, quise nuevamente en esta oportunidad seguir compartiendo información, seguir compartiendo algunos documentos que creo que son muy importantes y necesarios de que a rangos generales todos podamos conocer y saber, o por lo menos la gran mayoría de la población. Y en esta oportunidad quisiera presentar un informe que tiene como título: El Banco del Vaticano es el principal accionista de la venta de armas en el mundo. Sí, como bien escuchó, el Banco del Vaticano es el principal accionista de la venta de armas en el mundo. Y sobre esta base vamos a informar ciertos documentos. Esto tiene, digamos, tiene como fecha, digamos, documento el 5 de octubre del 2012 por Ciencias y Espíritus en Agentes Infiltrados, Falsos Héroes, Gobierno en la Sombra y Villanos. La sombra de la mafia sobre el Banco del Vaticano. El dossier secreto incautado podría contener información del crimen organizado. Irene Jensen Velasco, corresponsal desde Roma. Actualizado el sábado 9 de junio de 2012 a las 12:55 horas. Consta en total de unas 200 páginas. Obviamente no vamos a leer todo esto, simplemente un cierto resumen, un ciertos estrofas para poder tener una idea clara de qué significa todo esto. Incluye decenas y decenas de emails, apuntes a manos, páginas de una agenda en la que están señaladas citas, encuentros, reuniones. Según sostiene el Corriere della Sera, hasta podría contener información sobre las cuentas bajo código cifrado que la mafia tendría en el Banco del Vaticano, y datos sobre los depósitos de los jugosos comisiones ilegales pagadas por empresas a algunos importantes funcionarios y políticos italianos. Hablamos del dossier secreto elaborado por Ettore Gotti Tedeschi, el hombre que hasta su destitución fulminante el pasado 24 de mayo estuvo al frente del Instituto para las Obras Religión, el IOR, más conocido como el Banco Vaticano. El ya ex banquero de Dios reunió toda esa pila de documentos comprometedores para que salieran a la luz en caso de que se cumplieran sus más funestos temores y fuera asesinado. Ahora esa montaña de papeles se encuentra en manos de la justicia italiana y en la Santa Sede cunde el pánico. En una nota difundida ayer por la tarde, a la última hora, el Vaticano reconocía su sorpresa y preocupación ante las noticias sobre la incautación por parte de los fiscales italianos del dossier secreto de Gotti Tedeschi. Y no solo eso, la Santa Sede lanzaba una advertencia a los magistrados, expresando su máxima confianza en que las prerrogativas soberanas reconocidas a la Santa Sede por la legislación internacional sean adecuadamente respetadas por las autoridades judiciales italianas. Es decir, que no se les ocurra divulgar ni meter las narices en cuestiones que solo conciernen al Vaticano. El dossier secreto elaborado por Gotti Tedeschi parece ser que contiene sobre todo papeles que demostrarían la fuerte oposición en que habría topado dentro del Vaticano al tratar de imponer transparencia en el tradicionalmente opaco funcionamiento del Banco de la Santa Sede. Esa institución financiera
que gestiona un patrimonio de unos 5.000 millones de euros a través de 44.000 cuentas corrientes reservadas a dependientes vaticanos, eclesiásticos y una reducida cantidad de entes privados. Se ha visto en numerosas ocasiones salpicada por las sospechas de que podría dedicarse a lavar dinero de muy sucia procedencia. De hecho, ahora mismo está siendo investigada por una operación de 23 millones de euros que, según las autoridades judiciales italianas, podría esconder un delito del banquero de capitales. Tan oscuras son las operaciones del Banco del Vaticano que la Santa Sede no forma parte de la lista blanca de países virtuosos que elabora Moneyval, la división del Consejo de Europa encargada de valorar los sistemas contra el banquero de dinero de los países. Un banco hermético e impenetrable. El caso de Benedicto XVI aprobó en 2010 una ley de transparencia financiera para tratar de llevar un poco de luz a los oscuros procedimientos de IOR. La ley en cuestión entró en rigor en abril de 2011, pero su contenido inicial quedó fuertemente diluido por otra normativa aprobada en enero pasado e impulsada por el cardenal Tarcisio Bertoni, secretario de Estado Vaticano y número 2 de la Santa Sede. Hasta tal punto han fracasado los intentos de llevar transparencia al funcionamiento del Vaticano que se da por sentado que Moneyval, que entre el 2 y el 6 de julio está previsto que se pronuncie sobre la solicitud de la Santa Sede de entrar a formar parte de la lista de países con una normativa contra el lavado de capitales, emitirá un veredicto negativo. Los papeles del dossier secreto de Gotti Tedeschi podrían contener importantes revelaciones sobre las luchas dentro del Vaticano para que el IOR siguiera siendo un ente hermético e impenetrable. El ya ex banquero de Dios ha afirmado en varias ocasiones haberse sentido acusado por sus intentos de llevar transparencia a la IOR, sobre todo a determinadas cuentas del IOR. Una referencia que parece bastante clara a algunos depósitos en clave del Banco del Vaticano, cuyos titulares podrían resultar ser importantes miembros del crimen organizado. Es el motivo que explicaría los temores de Gotti Tedeschi por su vida, asegura el Corriere della Sera. El Banco del Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamentos en el mundo, dice Pietro Beretta. Esto fue publicado el 9 de julio del 2012 en su área de ciencia y espíritus en falsos héroes y villanos de la página. Tal vez pocas personas saben que la fábrica de armas Pietro Beretta Limitada, la mayor industria de armamentos en el mundo, y que es controlada por Holding SPA Beretta y el accionista mayoritario de la Beretta Holding SPA después de Giussani Ugo Beretta, es el IOR, es decir, el Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, institución privada fundada en 1942 por el Papa Pío XII y con sede en la ciudad del Vaticano. La historia es la siguiente. Detrás de todo esto es lo siguiente. Roma no se hizo en un día.
El Vaticano tampoco, y menos su actual opulencia. Tiene sus raíces en el siglo IV de la era cristiana, que es cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y puso a disposición del Papa Silvestre una colosal fortuna. De hecho, lo transformó en el primer papa rico de la historia. La Iglesia Católica es la única organización religiosa del mundo que tiene como cuartel general un Estado independiente. La Ciudad del Vaticano, con sus 2 kilómetros cuadrados de superficie, el Vaticano es mucho más pequeño que muchos campos del golf del mundo, y para recorrerlo sin prisa no se necesita mucho más de 1 hora. Contar sus riquezas, sin embargo, llevaría bastante más tiempo. La moderna opulencia del Vaticano se basa en la generosidad de Benito Mussolini, quien, gracias a la firma del Tratado de Letrán entre su gobierno y el Vaticano, otorgó a la Iglesia Católica una serie de garantías y medidas de protección. La Santa Sede consiguió que la reconocieran como un Estado soberano. Se benefició de la exención impositiva de sus bienes como un beneficio de sus ciudadanos. Tampoco tenía que pagar derechos arancelarios por lo que importarán del extranjero. Se le concedió la inmunidad diplomática y sus diplomáticos empezaron a gozar de privilegios de la profesión, al igual que los diplomáticos extranjeros acreditados ante la Santa Sede. Mussolini se comprometió a introducir la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas del país y dejó la institución del matrimonio bajo el patronazgo de las leyes canónicas, que no admitían el divorcio. Los beneficios que recibió el Vaticano fueron enormes. Entre ellos, los beneficios fiscales fueron preponderantes. En 1933, el Vaticano volvió a demostrar su habilidad al entablar lucrativos negocios con los gobiernos fascistas. Al concordato de 1929, firmado con Mussolini, le siguió otro entre la Santa Sede y el Tercer Reich de Hitler. El gestor Francesco Pacelli fue una de las figuras claves del pacto con Mussolini. Su hermano, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, fue el encargado de negociar como secretario de Estado del Vaticano la firma del tratado con la Alemania de Hitler. Pío XII conocía bien a Alemania. Fue nuncio en Berlín durante la Primera Guerra Mundial y luego como secretario de Estado de Pío XI. Tuvo numerosas intervenciones ante el rumbo que estaba tomando la política alemana. En calidad de tal, intervino decisivamente la encíclica del Pío XI, conocido como Mit brennender Sorge, que puede traducirse como con ardientes preocupación. La iniciativa de la encíclica partió, contrariamente a lo que se cree, de los obispos alemanes. El primer borrador fue redactado en Roma por el cardenal Falluber. El entonces cardenal Pacelli, que dominaba el alemán, le dio forma definitiva. Presentaba a Pío XI. Fue firmada y publicada. A pesar de la constante y gran presión mundial, el Papa Pío XI siempre se negó a excomulgar a Hitler y a Mussolini. Su pontificado se caracterizó por adoptar una falsa pose de neutralidad. Cuando los nazis invadieron Polonia,
Pío XII se negó a condenar la invasión. Una de las mayores ventajas que obtendría el Vaticano del muy lucrativo acuerdo que mantenía con Hitler era la confirmación de Kirchensteuer, o sea, un impuesto eclesiástico. Se trata de un impuesto estatal que aún hoy en día deben pagar los creyentes alemanes y que solo pueden eludir si renuncia a su religión. En la práctica, son muy pocos los que renuncian a ellas. Este impuesto representa por sí solo entre el 8 y 10% del total impositivo que recauda el gobierno alemán. Digamos, fue la información que quise y pude presentarles en este momento. Aquí, digamos, se puede ver algunas fases, algunas áreas que tiene el sistema del Vaticano, que en realidad son muchos. Últimamente han salido muchas cosas a la luz, muchos escándalos de tipo moral, de tipo sexual, de tipo de corrupción, lavado de dinero, de tipo económico, político, de muchas áreas. El sistema del Vaticano está lleno de muchos misterios, mucho secretismo, muchas informaciones, muchos archivos clasificados que tiene, y que realmente se ha convertido en un poder oscuro, en un poder secreto terrible. Y no es de sorprendernos que las grandes catástrofes, los grandes desastres y las grandes operaciones oscuras que se manejan, que se descubren y que se realizan en el mundo en general, siempre el Vaticano está vinculado en muchas áreas, y eso no es sorpresa. Hoy en día, en esta oportunidad, nada más hemos mostrado una pequeña parte de lo que el Vaticano está involucrado en todo lo que tiene que ver el tráfico de armas, en las guerras también, sus acuerdos, sus pactos con los dictadores militares, sus pactos también con los acuerdos que tienen que ver con los negocios de armamentos, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, operaciones oscuras que tienen que ver con las finanzas. Entonces aquí vemos lejos una entidad que se sobrepasa los límites de ser una santa sede, como aquí se pronuncia, ya que es mucho decir santa sede. Yo diría una maligna sede, por todo lo que se conoce y por todo lo que se sabe, ¿ya? Y esto no tiene que ver con la religión que uno profesa, no, porque cada uno tiene su creencia, cada uno profesa sus religiones, pero uno tiene que ser autocrítico, ¿ya? Y uno tiene que ser objetivo en lo que uno va a anunciar, lo que uno dice, incluso si tiene que tocarte de autocriticarte uno mismo, o de autocriticarse uno mismo, mejor dicho, o de poder incluso dar una crítica a tu propia institución, a lo que pertenece, una autocrítica a tu propia religión a la cual profesas. Lógicamente, porque si de pronto tú espera que la institución o la religión en la cual perteneces pueda, digamos, tener un grado de transparencia, puede tener un grado de confianza, obviamente tú espera ciertas cosas de que puede ser transparente la institución en la cual representa o la cual eres parte, o mejor dicho, te sientes parte. Porque, como bien dije en otro video al principio, esto no se trata de criticar o de fomentar alguna culpa o alguna ofensa a una persona particular, a una persona que profesa la religión católica, o una familia que profesa la religión católica, o de pronto algún país que mayormente profesa en esta religión. No, para nada, esa no es nuestra intención. Si bien es cierto, cuando nosotros empezamos a indagar, empezamos a investigar,
informaciones, cuando empezamos a saber muchas cosas de las que ocurren en el mundo, esto no se trata de poder buscar a ese culpable, o que si yo tengo en contra de alguien, o en contra de un país, o en contra de una organización, o una institución, o una entidad, yo voy a empezar a buscar e investigar para irme en contra. No, esto no se trata de eso. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es poder investigar, nuestro trabajo es indagar, nuestro trabajo es buscar la verdad. Y cuando buscamos la verdad nos encontramos con países, nos encontramos con entidades, nos encontramos con personas, nos encontramos con organizaciones, nos encontramos con muchas situaciones que a veces nos cuesta aceptar. Y a veces nos encontramos con instituciones, con entidades que muchas veces nos representan o que somos parte, y que muchas veces es ahí donde está nuestra decisión y nuestra determinación de hablar verdades que incluso puedan perjudicar, incluso, o que quizás no perjudicar, pero que incluso puedan manchar, digamos así decirlo, manchar esa institución, ya que lógicamente ya está manchado, ya. Entonces en esto tenemos que tener una vista madura, un punto de vista claro, maduro, en cuanto a lo que vamos a informar, o lo que vamos a demostrar, o lo que vamos a decir. Nuestra intención es nada más reflejar o demostrar la realidad, la cruda realidad de la vida. Y lamentablemente muchas personas que pertenecen especialmente a esta religión, la Iglesia Católica, están desilusionados. Yo he sabido de muchos, incluso sacerdotes católicos, que incluso están en una posición contraria a su propio Papa, al Papa actual, por las muchas operaciones, por los muchos propósitos, objetivos que esta institución está buscando en la actualidad, que va mucho más allá de lo que acabamos de mostrar en este video. Pero que en su momento o en otra ocasión daremos más información con respecto a otras cosas, porque hablar del Vaticano, hablar del sistema del Vaticano es un tema muy complejo y muy amplio, porque el sistema del Vaticano es un sistema que maneja y está involucrada en muchos sistemas, en muchas operaciones, en muchas cosas que se están viviendo en el mundo de la actualidad. Muy bien, este ha sido nuestro informe, lo que hemos podido presentar en este día. Espero que haya sido de edificación, esperemos que haya sido de información y de utilidad y de bendición para su vida. Nos encontramos en otra oportunidad con temas muy similares a esto. Que Dios le bendiga y muchas gracias.